El gobierno federal publica decreto que declara como utilidad pública 3 tramos del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec operadas por Ferrosur del empresario Germán Larrea. La Marina ya está en la zona. El INAI presenta recurso de queja ante la Suprema Corte contra el decreto presidencial que clasifica nuevamente como obras de seguridad nacional el Tren Maya, el corredor interoceánico y aeropuertos. Familiares y amigos despiden a Mario Vergara, fundador del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quien falleció mientras trabajaba en una planta recicladora. Colectivas marcharon para pedir a las autoridades justicia para Roxana Ruiz, quien fue sentenciada a 6 años de prisión por asesinar a su violador. Estará con nosotros esta noche en el estudio. Las Fuerzas Armadas tomaron las instalaciones de Ferrosur de Grupo México en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara como utilidad pública 3 tramos del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec operadas por Ferrosur del empresario Germán Larrea. Con este decreto, López Obrador quitó al Grupo México el control de ciertas partes de estos 3 tramos y los entregó a militares. En el Diario Oficial se señala que se trata de una ocupación temporal de la concesión que tiene Grupo México. Y desde las 6 de la mañana, elementos de la Marina ocuparon este tramo ferroviario por parte de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Grupo México informó que fue sorpresiva e inusitada la toma de instalaciones. A las 6 de la mañana de este viernes, elementos de la Marina tomaron el control de las vías de Ferrosur en Veracruz. Esto luego de que el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que expropia 3 tramos del recorrido del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Uno que va de Medias Aguas a Coatzacoalcos, otro de Igueras a Minatitlán y un tercero de El Chapo a Coatzacoalcos. El decreto justifica la expropiación por causas de utilidad pública y seguridad nacional. Establece que pagarán las indemnizaciones que procedan a quienes acrediten legalmente su derecho respecto de las zonas y superficies señaladas. Los trabajadores de Ferrosur fueron tomados por sorpresa, pero siguieron laborando con normalidad. En un comunicado, Grupo México calificó como sorpresiva e inusitada la toma de instalaciones y añadió que ya era analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores. Además aseguró que continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación, pero con la vigilancia de las Fuerzas Armadas. En marzo pasado, el gobierno federal oficializó el control de la Secretaría de Marina sobre el corredor del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. Y fuentes cercanas a Milenio nos confirmaron algunos de los puntos que se indican en este decreto. Sí se trata de una ocupación temporal del derecho de vía, no se ha revocado la concesión de Grupo México y no hay expropiación. La ocupación temporal se está dando en los tramos de Medias Aguas a Coatzacoalcos, como le habíamos informado, también de Igueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos. También fuentes cercanas nos informan que la Marina ya está ocupando las instalaciones de Ferrosur en estos tramos, pero la compañía sigue operando y sus trabajadores siguen ahí. Lo que sí cambia es que el derecho de paso ya no lo va a usufructuar Grupo México, sino la Marina. Incluso los ferrocarriles de Ferrosur pagarán este derecho de uso.
Y por cierto, luego de este decreto y estas circunstancias, estas condiciones, las acciones de Grupo México Transportes en la Bolsa Mexicana de Valores cayeron. Descendieron un 3.87% para acabar la jornada en 39.71 pesos, cuando la jornada anterior cerraron en 41.29 pesos. Esto también afectó a la matriz Grupo México, que también cerró sus acciones con pérdida de 4.25%. Y apenas a inicio de esta semana, el presidente López Obrador tuvo una reunión privada con Germán Larrea de Grupo México, esto en medio de las negociaciones para la compra de Banamex. Y el decreto presidencial de los 3 tramos del ferrocarril se suma a otros. Ayer se hizo oficial la constitución de la aerolínea del Estado mexicano, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tendrá como clientes principales a beneficiarios de programas sociales. Y sobre el otro decretazo, el INAI presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte en contra del decreto de López Obrador, que clasifica nuevamente como obras de seguridad nacional el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque. El INAI señaló que este nuevo decreto podría representar una restricción al acceso a la información. Y es que recordemos que ayer la Suprema Corte invalidó el acuerdo que clasificó como seguridad nacional algunas obras emblema del actual gobierno. Inmediatamente después, López Obrador publicó otro decreto para volver a clasificar como seguridad nacional las obras emblema que le acabo de mencionar, operadas por militares. Ayer el ministro Lainez explicó los efectos que tiene el clasificar estas obras y proyectos como temas de seguridad nacional. 1, la reserva de información y 2, adjudicaciones directas. Me parece a mí, y también no quiero adjetivizar, pero un tanto cuanto ingenuo, el ignorar que la consecuencia jurídica inmediata de esta declaratoria, las consecuencias son 2. La reserva de información y la autorización para la adjudicación directa. Las organizaciones Fundar y Artículo 19 señalaron a través de un comunicado que el acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal para clasificar obras de infraestructura como temas de seguridad nacional es un desacato a la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Consideraron que esto es una afrenta al orden constitucional y una violación flagrante al derecho de acceso a la información pública. Consideraron el hecho como grave y pone de manifiesto un desdén profundo a la Constitución. Y una jueza federal ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado a que convoque a un periodo extraordinario de sesiones. Esto con el objetivo de nombrar a uno de los 3 comisionados que faltan para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información pueda sesionar. El presidente López Obrador acusó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de contratar a Sonia Vargas Terrero como coordinadora de administración del Consejo de la Judicatura, pese a que trabajó en la Policía Federal como directora de Recursos Materiales en tiempos de Genaro García Luna. En su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que Vargas Terrero está bajo investigación por los contratos ilegales e inmorales que se entregaron en el periodo del exsecretario de Seguridad Pública Federal. Y Sonia Vargas, esta funcionaria involucrada en la entrega de contratos de la policía durante la gestión de Genaro García Luna y que el presidente exhibió en la mañanera como servidora contratada por la ministra presidenta Norma Piña, trabajó para el actual gobierno de López Obrador. Según su experiencia laboral dada a conocer por el Consejo de la Judicatura, en esta información que le presentamos, Sonia Vargas fue directora de Gestión de Pagos y Operación Financiera de la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta febrero del 2019, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También de marzo de 2019 a marzo de este año apenas, fue directora de Gestión de Partes a áreas de la Fiscalía a cargo de Gertz Manero. El documento muestra que Vargas Terrero entró al Poder Judicial Federal este mismo marzo, cuando ya estaba al frente la ministra presidenta Norma Piña.
Y esta tarde, integrantes de diversas colectivas marcharon para pedir a las autoridades que revisen el caso de Roxana Ruiz, quien fue sentenciada a 6 años y 2 meses de prisión por asesinar a su violador. La marcha partió de la glorieta de las mujeres que luchan rumbo al Ángel de la Independencia. Al iniciar la movilización, Roxana agradeció a quienes la han acompañado y aseguró que no descansará hasta que se haga justicia. Es necesario que alcemos la voz, es necesario que tengamos que hacer este tipo de movilizaciones para ser escuchadas. Es lamentable, pero es necesario, porque si no, el gobierno, el Estado no nos escucha. Agradecemos la postura del presidente de la República, sin embargo, para que proceda el indulto tendría ya no que haber recurso alguno, ya tendría que estar definido el juicio, y eso aún no lo está. Consideramos que el indulto equivale a un perdón, y en el perdón tendría Roxana que aceptar que el hecho lo cometió. Lo cierto es que Roxana es inocente. Roxana es originaria de Oaxaca. Llegó a Neza y la vida le cambió en mayo de 2021. La historia es de Zuleima García y Azucena Rangel. Roxana Ruiz fue sentenciada a 6 años y 2 meses de prisión por cometer un homicidio con exceso de legítima defensa, luego de asesinar a Sinaí, un joven de 22 años, quien la violó en mayo del 2021. Nos señalaron una pena, consideramos que alta, que no está justificada, porque no establece por qué llega a esa conclusión la juez. Durante el proceso jurídico, que duró casi 2 años, la defensa acreditó por medio de peritajes que Roxana sí fue víctima de un delito y que su actuar fue solo por temor a ser asesinada. Sin embargo, el 10 de mayo fue declarada culpable. Y aunque Roxana podrá continuar con su proceso en libertad hasta que la sentencia sea firme, deberá pagar a la familia de su agresor 285,000 pesos como reparación del daño. Si yo no me hubiese defendido, sería yo la que estuviera muerta ahorita y quizá esta persona hubiese escapado, ¿no? Y no, nadie estuviese pagando por un feminicidio más. El abogado de Roxana informó que apelará la resolución y, de ser necesario, recurrirán a la Suprema Corte, esto para demostrar su inocencia. El proceso en la legítima defensa es muy complicado, dado que Roxana, cuando defiende su vida, está en una situación de defensa, de que no puede ella determinar en qué momento debe parar, si el sujeto la puede matar o no. Durante la audiencia también estuvo presente la familia de Sinaí, que acusó a Roxana de haber actuado con dolo y exigió reclasificar el delito a homicidio calificado. Roxana es originaria de Oaxaca y se había mudado a Nezahualcóyotl, Estado de México, en busca de una mejor vida. Ahora, lo único que pide las autoridades es reevaluar su caso para seguir adelante. Con imágenes de Edgar Santos e información de Zuleima García y Azucena Rangel, Milenio Noticias. Roxana es valiente, no una delincuente. Roxana Ruiz y abogado Ángel Carrera, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, Roxana, Ángel. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Antes que nada, pues una jornada larga. Roxana, estuviste ahí en la marcha, acompañada de colectivas, de mucha gente que ha seguido tu caso y que bueno, pues ha causado mucho revuelo también esta resolución de la jueza. Antes que nada, ¿cómo te sientes, Roxana? Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por el espacio. Pues cansada de estar luchando por justicia.
Yo creo que no es justo y es bastante indignante que me hayan sentenciado a más de 6 años y con una reparación de daños pues de una cantidad tan alta que pues obviamente no tengo. A la familia del tipo que me agredió, a la familia de mi agresor, y sumándole que también he recibido amenazas y no solo yo, sino también pues a mi hijo menor de edad, a mis compañeras que me apoyan, que pues están apoyándome porque han sufrido lo que es la violencia. Pues indignada, me siento indignada y que se tengan que hacer este tipo de movilizaciones para ser escuchadas, porque yo desde un principio hablé lo que me había pasado y sí, nadie me hizo caso, ¿no? Sí. Y pues es como dicen, no tenemos que estar unidas y haciendo este tipo de cosas para que nuestra voz sea escuchada y pues nos otorguen la justicia. Fuiste detenida inmediatamente, ¿verdad? ¿O cómo fue tu detención? A mí me detienen cuando yo estaba en shock y por tal razón saqué el cuerpo del violador, del tipo que me abusó y del cual me tuve que defender. ¿Acaba de suceder la agresión? No acababa de suceder. Fue tiempo después. Recordar eso me duele mucho. Sí, Roxana, sí. Lo que nos quieras compartir, platicar, nada para entender el contexto, abogado, porque la jueza le impone una pena de 6 años. 2 meses. 2 meses y 7 días. Y 7 días por exceso de legítima defensa. Ese es el término que utiliza la jueza. Así es. O sea, Roxana es detenida, efectivamente, horas después de que el hecho sucede. Ella finalmente no sabe qué hacer. Sí. Queda ahí con el cadáver hasta que decide sacarlo. Y cuando decide sacarlo de donde vive, es detenida, ¿no? Le preguntan inmediatamente los policías, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y ella a todo mundo le dice, es que él me violó, ¿no? Me defendí, él me violó. La policía le dice al Ministerio Público en su informe policial homologado, que ahora se llama, o puesta a disposición. Del Estado de México, ¿verdad? Sí, todo en el Estado de México. En el municipio de Nezahualcóyotl le dice, este tipo me violó. La pasan al médico, el médico registra que ella refiere haber sido violada, pero nunca le hacen ninguna prueba ginecológica, proctológica, tendiente a eso, ni siquiera psicológica, ¿no? Sí. Entonces, no le creen a su defensora que le pone para cubrir el requisito de que debe estar asistida de abogado. Claro. Le ponen una defensora, a la defensora le dice, la defensora no hace nada, le dice que se reserve su derecho, que no diga nada, y así la mandan al penal de Nezabordo, acusada de 2 delitos, un homicidio calificado y uno de violación a las leyes de inhumación y exhumación por haberse quedado con el cadáver algún tiempo. Entonces, por ambos delitos la vinculan a proceso. Sí. Son separados, ¿sí? Entonces, ella permanece 9 meses en prisión. Gracias a que su mamá pide apoyo a la colectiva Nos Queremos Vivas Neza en una manifestación que ellas tienen, ve en su caso una abogada de la colectiva que es compañera mía, Abigail, que es la primera que interviene. Se reabre el caso, ya reabierto el caso porque ya está para ofrecimiento de pruebas y desahogo, y ya nada más lo único que a Roxana le han ofrecido la Defensoría Pública es que acepte el hecho, que se declare confesa culpable y que la posibilidad es que le reduzcan 1/3 de la pena, que es lo que se llama procedimiento abreviado, que es un medio alterno de solución de controversias, digamos, anticipado, pero tiene que pagar reparación de daño. Que se declare culpable, reducirían la pena de prisión, tendría que pagar económicamente la reparación del daño. Y Roxana, hoy el presidente dijo que incluso él va a ver cómo te apoya y que estaría dispuesto a otorgar el indulto.
¿Han platicado eso, abogado? Sí, Roxana? ya lo comentamos, Roxana y yo y todas las personas que la acompañan, la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa, ya nos reunimos, ya hicimos un pronunciamiento en el sentido de que agradecemos el interés del presidente, agradecemos la ayuda que le pueda brindar a Roxana. Desafortunadamente para el indulto aún no estamos en esa hipótesis. Claro, tendría que haber ya que una sentencia definitiva, ¿verdad? Definitiva, que ya no hubiera recurso que interponer. Pero además nosotros vemos que el indulto equivale a otorgamiento de perdón. Así es. Y el otorgamiento de perdón implicaría que Roxana estaría considerada que cometió el hecho. Así es. Y entonces ella no sería declarada inocente. Sí. Roxana es inocente, entonces luchamos porque una sentencia, o sea, una libertad jurídica, se establezca y reconozca que actuó en legítima defensa. Estuviste estos 9 meses en ese abordo y tu pequeña, es niño. ¿Niño? Pequeño. ¿Tu niño se quedó con tu mamá? ¿Con tus familiares? ¿Pudiste salir con alguna medida cautelar? Sí, Roxana ingresa al penal con una medida de prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional. Cuando nosotros nos hacemos cargo del asunto, ya apoyando a Roxana, consideramos que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa siempre debe de revisarse en cada caso particular, no debe ser en automático. Así es. Y consideramos, que en el caso concreto no se debe poner por la gravedad del delito ni como pena anticipada, que es como lo hacen. Sí. Entonces, haciendo valer el artículo 1 constitucional, los tratados internacionales que México ha firmado, recurrimos a revisar la medida cautelar. En un primer momento se nos niega, volvimos a intentarlo y afortunadamente logramos. El juez de control en ese momento es sensible, considera que tenemos la razón y se decreta la libertad de Roxana para que lleve su proceso en libertad. La contraparte, Fiscalía y Asesoría no están de acuerdo, interponen un recurso, se va al Tribunal de Alzada la apelación de eso. El Tribunal de Alzada revoca la libertad de Roxana. Entonces tendremos que acudir a un amparo. Ahí se atraviesa por ahí Semana Santa, cosas de esas, tenemos el tiempo encima, pero afortunadamente también gracias a la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa, que se plantan en el Poder Judicial de la Federación, que exigen justicia, que se resuelva rápido. Afortunadamente ya está ordenado que Roxana ingrese a las 5 de la tarde de un lunes al penal. Ahora, hace unos meses. Eso fue el 18 de abril del 2022. 22, así es. Pero horas antes de eso nos conceden la suspensión provisional. Entonces cuando acudimos al juzgado, afortunadamente ya llevamos una suspensión de ese acto. Ya nos notifican que Roxana debe de ingresar y mostramos la suspensión. La suspensión de este proceso de amparo, ¿no? La suspensión de la medida de ingresarla. Y por esa suspensión continúa Roxana en libertad empieza, ahorita. Pero el amparo se resuelve, pero resuelve favorablemente. Ya el juicio de amparo concluyó. Ese ya concluyó y se determinó que Roxana, por la hipótesis que está y por la revisión del caso, no debe de estar privada de la libertad. Entonces la justicia federal le otorga ya este amparo y por ello cualquier cosa, por lo pronto, seguirá en libertad todo este proceso. Exacto, eso es. Pero lo que tú dices, Roxana, y lo que están pidiendo, y también las colectivas, es no quiero un indulto, que llevaría tiempo además del proceso y que sería declararme culpable porque es después de una sentencia. Estás buscando
esto que es la justicia que se está pidiendo es que me absuelvan de todo delito. Que tengas una sentencia absolutoria. Que tenga una sentencia absolutoria, puesto que tomen en cuenta que yo me defendí, simplemente me defendí mi vida en el momento de estar pues en esa situación que ya pues muchos saben, ¿no? Y que primero fue la violación y puesto de eso yo me defendí. Si no hubiese existido una violación, yo no tendría motivos para defenderme, entonces sí, nadie hubiese salido herido, ¿no? En estos momentos, ¿tienes alguna protección particular? Comentas sobre este tema también de agresiones que se viven, sobre todo en un país donde la violencia en contra de las mujeres es tremenda, ¿no? Sí, en el país la violencia contra las mujeres es tremenda. Es tremenda. En donde sucedió el hecho hay doble alerta de género. Así es. En el 2015 una violencia de género y en el 2019 una por desaparición de personas. O sea, es grave. Pero pues están las alertas y realmente no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Sí, el Estado de México es de los estados más complicados, más, ¿no? violentos para las mujeres. Roxana, desde que es detenida, es víctima de violación de sus derechos fundamentales. Sí, o sea, que no le hayan aplicado siquiera esta asistencia psicológica, esta atención física, los exámenes que corroboraran lo que había sufrido. Hasta haber tenido una infección. Sí. Y no le dieron un retroviral, un embarazo, nada. Entonces, así es el asunto. Ahora, se presentó una denuncia en contra de los servidores públicos que atendieron en la Fiscalía ese asunto por violencia institucional. Sí. O sea, se denunció a los 2 agentes del Ministerio Público que intervinieron en el asunto, el que la recibe, que deja continuado el asunto y quien la manda al penal. Sí, qué procuración de justicia con perspectiva de género ni que nada. Lo básico no se cumplió, Ángel. Tengo entendido que además, Roxana, no tenías un traductor, ¿es así? Tampoco. No, ni un traductor, ni una defensa. Me hicieron declarar sin que estuviera una asesoría ahí para mí. No me dejaron hacer una llamada, o sea, fue totalmente horrible. No, como dice el abogado, una violación total de mis derechos humanos. Espero que pronto concluya esto, porque también sabemos que las injusticias se abrazan del tiempo, ¿no? En donde puede seguir y seguir y seguir y alargar todo este proceso de por sí que ha sido ya muy complicado para ti, Roxana, para tu familia. Esperemos que esto se decida pronto y, si les parece, sigamos en contacto, Ángel, Roxana, cualquier cosa que quieran que informemos a nuestra audiencia y cualquier situación judicial que podamos nosotros informar, estamos aquí a la orden. Les agradecemos, ¿no? Les agradecemos el interés que los medios han tenido con Roxana, porque visibilizar su caso nos ayuda, aunque Roxana ya de verdad está cansada, lleva 2 años de proceso y es difícil. Sí. Más de 2 años. Más de 2 años, Roxana. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Deseo que estés pronto muy bien. Sí, gracias por ayudarme a buscar justicia, porque, pues como repito, yo desde un principio mencioné lo que me pasó y pues no, las autoridades no me hicieron caso. Gracias, Roxana. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Una pausa y volvemos. Esta tarde fueron localizados los 2 choferes del autobús secuestrado en San Luis Potosí con 50 personas migrantes que viajaban de Chiapas a Nuevo León. Ambos presentan golpes, uno de ellos tiene una lesión importante en la cabeza. Los 2 operadores recibirán atención médica antes de presentarse a declarar ante las autoridades.
Y en Veracruz fueron detenidos 119 migrantes y 11 supuestos traficantes de personas. Se aseguraron 8 vehículos por parte de la Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales. Elementos de la Policía Estatal detuvieron primero a 57 personas migrantes provenientes de Centroamérica, Senegal, Ecuador y Haití. Por su parte, en el municipio de Osuluama, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a 62 personas que fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración. Por cierto, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, aseguró que duerme tranquilo tras la tragedia de la estación migratoria en Ciudad Juárez, en donde murieron 40 personas migrantes. ¿Usted duerme tranquilo? ¿Yo? Después de la situación. Sí, yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. Pero hay una no podía yo llegar en 3 minutos que se suscitó la conflagración, en la cual 2 venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban la vida. Hoy, familiares y amigos despidieron al activista Mario Vergara, fundador del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. Falleció mientras trabajaba en una planta recicladora de Huitzuco, Guerrero. Este joven fue quien encontró el cuerpo de Leslie Martínez Colín hace poquito. Pablo Maldonado nos tiene la historia. No pierdan la esperanza de encontrar a nuestros familiares. Tal vez no como nosotros quisiéramos, pero sí de poderles dar un abrazo y darles un descanso digno, como mucho lo hacemos. Mario Vergara se convirtió en buscador en 2012. En julio de ese año, su hermano Tomás fue secuestrado en Huitzuco, Guerrero, y fundó así el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. En las jornadas de búsqueda, fue a él a quien se le ocurrió enterrar una varilla en la tierra para sacarla, olerla y detectar aromas fétidos, indicio de una posible fosa clandestina, lo que evitó hacer excavaciones en vano. Era conocido como la hormiga atómica, por la gran energía con que buscaba fosas en montes y cerros. Este jueves, a los 54 años, perdió la vida en un accidente laboral en la recicladora de su hermana. Tenía una hija. Un accidente. ¿Qué pasó? Fue un accidente muy fatal. Las lluvias reblandecieron las pacas que se vencieron un poco y estaban escombrando para bajarlas. Fue cuando se vinieron. Él dijo hace unos días un milagro de las lluvias salvó a Leslie para que regresara a casa. Las lluvias también por parte de que mi hermano no esté. Mario ya no puede buscar a su hermano, pero dejó huella en muchas familias del país por devolverles los restos de sus seres queridos. A su funeral asistieron integrantes de colectivos de desaparecidos de varios estados del país, quienes lo recordaron como un hombre valiente que empujó a muchos a perder el miedo a buscar a sus familiares. Va a ser muy difícil reemplazarlo, primero que todo, porque era un hombre que ayudaba a quien fuera con toda la verdad del mundo. Lo hacía de corazón, en las búsquedas no te cobraba absolutamente un peso, ni nada, Era un gran hombre que va a ser muy difícil reemplazarlo. Que acaba de hacer con el cuerpo de Leslie, que acaba de encontrarlo, pues eso lo consagra a un hombre realmente de lucha y realmente que era efectivo. Sí, bueno, Mario Vergara fue un gran luchador, un gran defensor, un gran amigo, un gran compañero y también pues puso en la mesa el tema de las desapariciones, pero principalmente el tema de las búsquedas, que era un tema de mucho temor, de mucho miedo, que no cualquiera se atrevía a salir a los cerros, a salir a las barrancas, a los campos, a buscar a los cuerpos. Mario era un gran aliado, como digo, en Chilapa nos acompañó varias veces. El cuerpo de Mario fue velado en casa de su hermana, en Huitzuco de los Figueroa, y luego lo llevaron a la iglesia local donde el párroco celebró una misa de cuerpo presente. Después, su féretro fue llevado en una procesión a pie hasta el cementerio municipal. Desde Guerrero para Milenio Noticias, Pablo Maldonado. No nos dejen solos, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los Como muchos colegas, muchas organizaciones, Amnistía Internacional también lamentó el fallecimiento de Mario Vergara. En sus redes sociales, la organización publicó un mensaje en el que reconoció la labor de Vergara en la localización de personas desaparecidas en México
indicó: lamentamos profundamente el fallecimiento de Mario Vergara, incansable buscador y defensor de derechos humanos. Nos sumamos al respeto y reconocimiento de su labor frente a las omisiones del Estado para localizar a las más de 100,000 personas desaparecidas en el contexto de crisis de derechos humanos que hoy atraviesa México. Y en Sonora, un bebé de 10 meses sufrió una intoxicación por fentanilo. El pequeño fue internado en una sala de urgencias del ISSSTE. Los médicos lograron salvarle la vida tras administrarle naloxona, medicamento para revertir este efecto del opioide. El médico encargado del caso informó que el bebé fue llevado en condiciones críticas, con paro cardíaco y respiratorio. Tras estabilizarlo, fue trasladado al hospital del IMSS Bienestar, en donde quedó bajo vigilancia médica. Por la intoxicación de fentanilo. El uso de la naloxona, que es el antídoto en este tipo de intoxicaciones, es muy efectiva. En este caso se vio que tras la administración de la naloxona, inmediatamente reaccionó el menor. De hecho, es el antídoto. No tenemos otro por el momento que nos quite los efectos del fentanilo en la intoxicación. En Papantla, Veracruz, 3 personas fueron asesinadas y 3 más resultaron heridas tras un ataque a un bar. Después de este ataque, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, señaló que se reforzó la seguridad con más de 400 elementos policíacos. Como lo he estado manifestando, estamos apoyando decididamente en la seguridad de la población en Poza Rica y en Tihuatlán y en la región, lo que comprende desde Álamo hasta Papantla. Tenemos desplegado más de 400 elementos entre fuerzas federales y estatales. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero el próximo lunes en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.